Vamos a entrar a la leída con la ayuda de Dios y pues con la bendición de que ya ayer pues prácticamente concluimos lo de Marcos del Nicodemo Gadareno, que la verdad fue bastante largo, ¿no? Curso de capacitación digital. Pero fue grato. Entonces hoy pues vamos a entrarle también a la lectura de lo siguiente y pidiéndole a Dios que nos ayude en oración. Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por tu plenitud, por tu verdad, por tu sabiduría, por tu benignidad. Ayúdanos hoy a aprender de tu escritura, de tu palabra, de tu verdad. Ayúdanos a proclamar tu evangelio, a vivir tu evangelio, a ser redargüidos, a aprender de hoy de ti, a aprender hoy de tu palabra, de tu justicia, tu verdad. Ayúdanos a involucrarnos más en ti, en tu palabra, a poder aprender, a poder vivir, a poder ser sensatos, a poder ser benditos, a poder ser respetuosos y diligentes en el cumplimiento de tu palabra. En Cristo Jesús te entregamos este tiempo. Amén. Bueno, pero como hemos visto, esta semana estuvimos prácticamente con el endemoniado gadareno, la liberación del endemoniado gadareno desde hace 15 días prácticamente. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad de ver todo esto acerca de autoliberación y muchas cuestiones de contaminación, liberación y enviamiento, que prácticamente ayer fue lo que hablamos, eso fue el enviamiento que le dieron al endemoniado gadareno, pero fue a causa de su liberación. Entonces, por eso es la importancia de la liberación, porque si somos libres, vamos a poder ser enviados para libertar y dar testimonio de la liberación que Dios da a nuestras vidas. Ahorita vamos a avanzar con la otra parte que es Marcos 5, 21 al 43, que en la Reina Valera le tienen por la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Veamos. Vamos a leer. Dice lo siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y le sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces no sé si alguien tiene una duda, pregunta, comentario, aportación con esto. Sí.
Vamos a hacer un poco acá de la situación. Entonces, si se dan cuenta, acá surge otra situación después de lo que vimos Marcos 4 con la tribulación que aconteció y luego de ser echado, bueno, perdón, para la liberación del endemoniado gadareno, es enviado, hace un enviamiento al endemoniado gadareno, llega al otro lado de la barca, perdón, al otro lado del río, del mar, perdón, y prácticamente cambia la dispensación o la manera de la liberación a que se dio al endemoniado gadareno, cambia a este otro escenario con respecto a dos cosas. Y dice uno, el principal de la sinagoga, llamado Jairo, que eh, dice que le rogó mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces vemos acá prácticamente la oración de un padre hacia una hija, la actitud que él toma por la salvación prácticamente de su hija. Tomemos en cuenta que eso es importante verlo con respecto a la salvación de Cristo, de cómo este hombre ruega por una salvación y cómo es de que Jesús ruega por la salvación también de las almas y que nosotros tenemos que tener la misma actitud para poder orar para la salvación. Pero, eh, entonces, vemos dos cosas aquí también, pero dice salva y vivirá. O sea que la salvación, según lo que aquí nos dice, trae vida. Ay, perdón, aquí me pica la nariz. O sea, fue pues con él y le seguía una gran multitud y apretaba. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que Dios le pidamos que sea para salvación va a traer vida, pero Él va a aceptar por el ruego que nosotros le hacemos ante Él para traer salvación, como digo, no solo a esta hija, y eso también puede involucrar algo que muchas personas tal vez no creen, que es la paternidad espiritual, por así decirlo, ¿no? De que si ministro también se pone como padre y ora para, de esta manera, conociendo que son, las personas son como hijos, Dios va a escuchar el clamor por la necesidad de las personas que están en agonía, una agonía espiritual. También puede ser esa, que las personas están al punto de la muerte, porque están en una agonía espiritual y pueden caer en apostasía, pueden caer en muerte, cualquier cosa. Entonces, hay personas que son como padres espirituales que tienen este sentido de paternidad. Entonces, ellos se entran en una oración y Dios puede traer salvación a través de esta oración como un padre. No una oración simple y sencillamente hecha por misericordia, etcétera, sino simple y sencillamente porque hay una identidad más grande manifestada, que es la identidad de un padre. Entonces nosotros tenemos que tener un sentir, igual los padres por los hijos cuando oran, Dios puede traer salvación y sanidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un amigo ore por su amigo, ¿vale? O que que le dijera una novia ore ore por prácticamente por el hijo, perdón, por el novio, o el esposo, por la esposa. Porque es muy diferente a la paternidad, porque realmente la paternidad, como lo he mencionado muchas veces, a diferencia del noviazgo o los esposos, que es lo que conocemos, pues prácticamente se conocen y porque se gustaron o se agradaron, se dio el caso de volverse esposos. Si no se agradaron, no iban a estar, no son esposos. Pero en el caso de del bebé, no, porque el bebé prácticamente no hace absolutamente nada para que lo amen. Eso es lo impresionante de un niño, de un bebé que nace. Porque a diferencia con una amistad, se habla, se compagina, se mira que sí se da la amistad inclusive, y ahí van las dos personas en amistad, pero con un bebé no, con un padre, con un hijo no. En el momento que el niño nace, ya tiene un amor el padre por el hijo, y el niño no ha hecho absolutamente nada, más que prácticamente hacerse popó, pedir por leche, o por chiche, ¿eh? O comida, etcétera, y se popea y llora y grita. O sea, no está haciendo prácticamente aparentemente algo bueno el bebé. Y desde ese punto ya se amó, ya se le tiene un amor. Y el padre y el hijo, y el padre ve cómo crece el hijo,
y conforme va creciendo, pues tiene lo apoya, la ayuda, etcétera, etcétera. Entonces hay un amor que crece. Entonces no es lo mismo un amor de padre a hijo a un amor de un novio o novia, porque inclusive los novios se pelean y ahí se dejan. Pero con el papá no, porque a veces el hijo puede hacer averías, pero el padre está ahí. No es de una manera alcahueta, sino que sabe que el padre es padre, aunque niegue aparentemente, sigue siendo padre, y quiera que no, aunque muy malo sea el otro, pero siempre hay una intercesión por él. Entonces eso es lo impresionante de una paternidad, que como digo, a diferencia de un noviazgo o de un matrimonio, no es lo mismo, no es lo mismo el engendramiento, eh, inclusive una protección, saber que van a ser un bebé y es cuidado prácticamente 9 meses. Eh, es bien impresionante eso, por eso mismo Dios tomó la posición de volvernos nuestro Padre, para que Él se convirtiera en nuestro Padre. Y es una de las cosas más impresionantes que he visto, porque la paternidad, o sea, si nosotros si hubiéramos seguido siendo creación, es decir, antes de estar en Cristo éramos creación. En el momento que uno cree en Jesucristo, se convierte en hijo porque somos engendrados por Él. Entonces, no es lo mismo una creación, porque es como cuando uno mira un perro, ¿no? Uno mira un perro, a veces hasta lo busca patear el perro. O uno sí quiere al perro, pero no es algo así como que fue engendrado de uno. O un loro, un perico, cualquier son creaciones. Entonces, cuando uno está fuera de Cristo, es eso, una creación. Inteligente, sí, hasta cierto punto, ¿ves? Pero cuando uno cree en Jesús, esa es la gran pauta, porque ya ahora se convierte en hijo, es engendrado. No tiene que hacer uno absolutamente nada para que lo amen, porque a veces uno quiere hacer cosas para agradar a Dios, o busca hacer un montón de cosas o obras para ser salvo, como las personas a veces hacen, ¿no? Entonces, cuando uno entiende que cuando uno cree en Jesucristo, en el momento de creer en Jesús, uno se convierte automáticamente en hijo. Entonces, automáticamente uno es amado. Así como un padre viene y la mujer da luz al hijo, y de repente mira al bebé y ya le tiene un amor y tiene un cariño, y lo quiere, ya anda, inclusive antes de nacer anda viendo dónde le va a poner la cuna, la casa, y qué va a hacer con el niño, dónde le van a meter a estudiar, se ponen a pensar hasta en la universidad, qué lo van a poner a hacer, o dónde, o inclusive a guardar ahorros para la universidad, por ejemplo, se da mucho en los Estados Unidos eso, en películas o en otras cosas, de que ahorran tanto desde que el niño inclusive nace, para que el niño pueda ir a la universidad en los Estados Unidos. Entonces imaginémonos el gran amor. Si eso hace un Padre eternal carnal, ¿qué hace el amor de Dios en nuestras vidas? Solo con el simple hecho de ser hijos ya hay un amor. Aunque uno haga averías prácticamente, siempre hay un amor de parte de Dios y una corrección. ¿Por qué? Como le digo, porque la figura del papá o la mamá terrenal es una de las mayores figuras de enseñanza para nosotros acerca de quién es Dios Padre. Por muy malo aparentemente que el Padre sea, o por aparentemente muy bueno, ¿no? Hay una gran enseñanza porque nos da un reflejo de cómo es Cristo y cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Pues a veces nosotros siempre andamos buscando cosas que hacer para que Él nos ame más, pero no nos damos cuenta que ya nos ama, solo por el simple y sencillo hecho de que somos hijos. Solo por ese hecho de haber creído en Jesús, de haber sido engendrados por Él. Por eso dice la Biblia que no nace del agua y el Espíritu, no entrará. Es porque somos engendrados por Él, estamos en vida a Él y cuando Él nos ve como unos hijos amados desde ya. Únicamente, pues, como consecuencia con un hijo, pues es un cuidado, una formación y todo. Es cierto, puede enojar al papá y el papá quisiera darle muchas cosas, pero el hijo, si no hace caso, no se le puede dar las cosas. Es lo mismo que una paternidad terrenal hasta cierto punto. A lo que quiero llegar es pues, esta parte de acá. El ruego de un padre por su hija que está agonizando. Y cuando vemos muchos de los ejemplos que vemos en la Biblia acerca de la resurrección, de la sanidad de resurrecciones y todo, regularmente siempre se ve a un padre por un hijo. En este caso es este padre por esta hija, y en otros casos hemos visto a la mujer creo que sea que pedir por la liberación de su hija también. También a la mujer que va llevando a su hijo al cementerio y Jesús resucita al chavo. También podemos ver a la María y a Lázaro que eran hermanos. O sea, hay mucha,
hay mucha parte del ente sanguíneo ya natural, de tanto la paternidad como la hermandad, que están en el mismo núcleo. Y es algo bien impresionante, como recalco, por el hecho de que nosotros también somos una familia en Dios y que ese lazo se tiene que manifestar. Y por esto la gran necesidad de este padre por la manifestación de que su hija sea sanada. Como digo, más que un novio, más que etcétera. Y por eso mismo Dios también da esa, como que hay ciertos ministros, ese sentir de paternidad que es mucho más grande, por así decirlo, que tal vez otros que se pueden manifestar. Y prácticamente es figura de un padre, como Dios Padre, rogando por la salvación de todas las personas. Pues dice la Biblia, de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero pues es un ruego de salvación. ¿Para qué? Para salvación y vida. Dice, fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba. Entonces, si se dan cuenta acá, vemos cómo naturalmente muchas personas ahí en el mundo buscan su sanidad a través de cualquier medio. ¿Por qué? Porque es algo que no solo una enfermedad es difícil, sino también como que la muerte en sí misma para una persona, la inexistencia para una persona, que inclusive hay personas que buscan una vida eterna, prácticamente están buscando eso, ¿va? Literalmente en el mundo, tener una vida eterna, ¿va? Buscan maneras. Creo que no sé si hay un personaje que dice que congelaron, ¿va? Por si encontraban alguna onda, una situación para poder volverlo a la vida. Creo que lo tienen congelado, no sé cómo está la situación, porque andan buscando a las personas tener una vida eterna. Y pues también el azote de un dolor, como aquí lo dice, ¿verdad? Me imagino que no es bonito tener esto, no sé cómo sea en sí toda esa enfermedad, pero sí hay enfermedades que causan en nosotros problemas de diversos tipos, en mi caso he tenido, y vemos el dolor y todo lo que se hace para buscar realmente una sanidad, pero a veces, inclusive nosotros como creyentes o como eh, hijos de Dios, ¿no? A veces buscamos más médicos que la misma sanidad de Dios. Y no aplicamos el versículo que dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y a veces cualquier enfermedad que uno tiene, primeramente va al médico o se trata de meter una pastilla en lugar de orar. Por eso no estoy diciendo que se ponga solo a orar y no se toma la pastilla, no, estoy diciendo que primeramente hay que orar para buscar esa sanidad. Ya cuando uno a veces busca al Señor, el Señor inclusive le impide a uno ir al médico o le impide ciertos medicamentos. Y hay momentos que toca tomarse el medicamento, porque toca, no hay forma, ¿no? Y a veces, aunque uno se tome el medicamento, no le hace efecto. ¿Por qué? Porque es prácticamente una liberación. A veces uno está en niveles de liberación donde se enferma, pasa 3 días, pero no es por una enfermedad, simple y sencillamente es por una manifestación de liberación. Eh, Pueden darse fiebres, etcétera. Yo la enfermedad más fuerte que he tenido, prácticamente instantánea, fue una vez orando. Yo estaba orando normal para tener comunión, y en ese momento, prácticamente al instante, caí en fiebre. Prácticamente para 3 días con fiebre, pero no era porque, de repente me pegó algo, porque me sentía prácticamente bien, re bien, man. Y de repente me pega la fiebre en ese momento, me dio calentura para ir tirado en la cama, incluso me olía, estornudaba o algo así, me olía absolutamente todo el cuerpo y no me podía levantar de la cama prácticamente, y levantarse era un dolor, etcétera. Pero prácticamente es un estado de liberación. Cuando uno comienza a buscar más a Dios, comienza a veces a recibir aparentes enfermedades, pero son por actos de pura liberación. Por eso que de repente uno dice si está bien, que está, y de repente uno le da una fiebre, de repente lo ve en la garganta. Por ejemplo, yo a veces me pongo a leer la Biblia bastante y de repente me comienza a doler la cabeza o la garganta. Dejo de hacerlo y vuelvo como que a la normalidad, ¿no? Pero esos son por actos de esa liberación, es decir, buscar primeramente a Dios porque Él va a traer la sanidad, inclusive puede traer una sanidad divina. Eh, por ejemplo, hay un ministro que ya murió, que se llama Norman Parish,
Él dice que él conoció la sanidad divina, es decir, él no se enfermaba ni una gripe, ni catarro, nada, hasta que, porque logró encontrar eso de la sanidad divina. ¿Y por qué? Porque como les digo, ya en Cristo son muchas cosas, pero como uno no las cree, no pueden venir a uno. Inclusive hay personas que dicen de que las mujeres pueden dar a luz sin dolor, porque ya, o sea, ya en Cristo creyeron en la promesa que pueden dar a luz sin dolor y han dado a luz sin dolor, porque realmente esa fue una maldición para Eva. Entonces ya cuando alguien cree en Jesús, ya fue levantado el juicio que venía sobre, que había dado a Eva y a Adán y todo lo que sucedió en ese tiempo. A consecuencia de eso, pues está libre para ya no tener ese juicio. Pero como a veces uno no cree a la palabra de Dios, pues esos juicios no se levantan, a menos que uno crea. Entonces uno tiene que aprender a buscar creer cuando uno lee la Biblia. Por lo mismo, como digo, enfermedades. Miren, muchas de las enfermedades vienen por causas de entes espirituales y también inclusive por cuestiones de liberación. Y las personas a veces no creen. Y la idea es, no, es que se bajan las defensas, que no sé qué. Por supuesto, en momentos de liberación se bajan las defensas porque el cuerpo no está aguantado. Pues uno tiene que comer bien para estar bien firme en una guerra espiritual o una manifestación de liberación, porque si a uno lo agarra mal parqueado, va a quedar tirado prácticamente por el mismo bajón de defensas que muchos le llaman. Y es cierto, pues, porque el cuerpo no aguanta. Lo que menos aguanta es el cuerpo. Uno puede estar orando y orando y orando, y lo que va a pasar es que el cuerpo se desgasta. El espíritu no, el espíritu es ferviente, pero el cuerpo es el que a veces no aguanta. Entonces, por eso hay que mantener el cuerpo de alguna manera estable, ¿no? Eh, para poder percibir más de la presencia de Dios también. Entonces, por eso es importante. Pero entendamos eso, pues, de que a veces son por liberaciones, a veces son por cuestiones de demonios. Hay ministros que han hablado de eso, de enfermedades que vienen por causa de ciertas situaciones, falta de perdón, qué sé yo, rencores, amarguras, depresión, cualquiera. Muchas de esas vienen por situaciones propias de la misma falta de los mismos pecados, por así decirlo. Tomar en cuenta también, mire, todo esto vamos con los médicos, como dice que gastaba mucho prácticamente. Ella como no conocía a Cristo, se enfocó prácticamente en todo lo que es terrenal, es decir, prácticamente hizo todo humanamente posible para poder ser sana. Todo humanamente posible por ser sana. Y quería y necesitaba de una sanidad. No sé qué problema tenía. Pero ese es el punto, pues, de que nosotros a veces todavía tenemos conciencia de la vieja naturaleza de hacer todo humanamente posible por una sanidad. Pero aquí dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Entonces, vemos de que ahora, luego de saber, de ella, de entender de que ningún médico puede salvar, solo uno que se llama Jesús. Uno que se llama Jesús, que puede sanar. Porque prácticamente ella lo que está buscando es su sanidad, no anda buscando su libertad, necesariamente, por así decirlo. Literalmente, ser libre como el Gadareno, pero sí había una libertad a través de la sanidad. Tampoco decía, no, yo quiero que sean perdonados mis pecados. No, ella lo que quería es ser sana de su problema. Eso es lo que ella necesitaba y lo que quería. Pero yo que había un Jesús que sana. Y no sé qué más se podía haber hablado de Jesús en ese tiempo, porque no estuvimos ahí. Es cierto, la Biblia habla de que resucitaba muertos, etcétera, pero vemos específica y exclusivamente eh, que ella había hablado de Jesús, todo lo que Él representa. Y como les digo, eso pasa con nosotros. Nosotros hacemos a veces, gastamos todo lo humanamente posible para hacer cosas de la tierra, pero no buscamos primeramente a Jesús. Yo solo, como lo digo en cualquier lado, lo digo inclusive con las enfermedades, porque como le digo, uno a veces nomás le da una gripecita, uno va a la tienda y busca ¿qué es? Ya ni sé cuáles son los nombres, ¿no? Las pastillas esas, o uno está malo el estómago y va allá a buscar algo, pero no busca uno primeramente ir a orar y decirle al Señor, mira, ayúdame con esto, o inclusive el descontrol que a veces uno tiene, por lo mismo, pues, por ejemplo, comer desmedidamente, prácticamente eso es causa de algún pecado de qué, de gula, de desorden. Entonces eso lo provocó, entonces uno tiene que estar orando siempre para que Dios lo proteja, inclusive orar por los alimentos, ¿no? Y también cubrirse o hacerse
tener el cuidado para que no entre enfermedad. Si en dado caso viene una enfermedad por algo X, tenemos que ir primero a Jesús, orar primero a Cristo, pedirle la dirección correcta, si Él necesita que vayamos a un hospital, o Él diga, mira, no vayan a un hospital. ¿Por qué? Porque puede pasar de que al darnos fármacos, alguien puede entrar en una adicción. Eso le pasó también creo que fue un cantante, que él dice que nunca había probado las drogas, pero por un accidente que tuvo, le dieron unos fármacos, se volvió prácticamente drogadicto por las mismas pastillas. Entonces, primeramente, ante todo, debemos ir a buscar a Jesús. Jesús ya nos dará la pauta, si ir al médico o no. O si Él dice, mira, tranquilo, yo te voy a sanar. Cualquier cosa, primero irse a abocar a Jesús, porque si no va a pasar lo que pasa con la mujer. Se va a gastar uno tantas cosas en ir a la farmacia, ir a un montón de cosas, si tan solo nos acercáramos a Jesús y creyéramos que Él tiene la facultad de sanar. Porque hay enfermedades que no van a ser sanadas si no hay perdón. Si no hay un perdón, no se va a dar la sanidad. Hay juicios que vienen, que Dios envía por causa de eso. Ya, alguien dirá, no, es que no todas las enfermedades son así, es que sí, 90% vienen por causa de pecados y juicios, las otras son por causas naturales, porque hay una puerta abierta. Pero entendamos eso, entendamos muy bien, y hay testimonios de personas que lo han dicho, que hay enfermedades que han venido a causa de los pecados de los padres. Hay enfermedades que vienen a causa de los pecados que uno comete. Hay enfermedades inclusive a veces que vienen por la misma liberación que a veces uno tiene de las tinieblas, de eso que da, ¿entiendes? Viene por causas naturales. A todos les gusta decir que viene por causas naturales. ¿Por qué? Porque decir que viene por causa del pecado le indica que uno es pecador, que uno falló. Entonces a eso es lo que no le incomoda, lo que le incomoda a la gente, que no les gusta decir que ellos pecaron y ellos cometieron un error y que lo que hicieron fue incorrecto. Entonces por eso que a la gente no les gusta que se les diga que es por causa de pecados. Porque involucra que le está diciendo uno que esa persona es imperfecto, que no agradó a Dios. ¿Y cómo va a ser Dios? Me va a mandar a mí un juicio por causa de mi pecado. ¿Cómo va a hacer eso? Entonces, por eso no le gusta a las personas que uno les diga que es por causa de enfermedades, que causa de pecados que pudo haber venido. O inclusive puede ser por actos de hechicería. A eso sí les gusta porque se sienten importantes. Pero tenemos que tener en cuenta todos los ámbitos. Puede ser por un pecado, puede ser enfermedades, puede ser por liberación, porque la misma liberación significa que alguien pecó y necesita ser libre. Y esa liberación involucra que pues hubo un pecado. Pero tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Dígame, ¿quién en su sano juicio que va a ser santo se va a andar enfermando? Yo no lo consigo realmente, ¿me entiendes? O sea, yo no consigo que alguien se esté enfermando si es sano. Si es santo, pues por así decirlo. Algo tiene que haber. Puede ser una posesión demoníaca, puede ser un pecado generacional, puede ser de que inclusive le mandaron hechicería, cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar a causa, inclusive a alguien le puede lanzar hechicería, pero si esa persona está en santidad, no le va a afectar. Le va a afectar de cierta manera, pero no le va a afectar del todo. A menos que abra una puerta, va a entrar la hechicería con más constancia. ¿Acaso no dice la Biblia pues de que Pablo, estaba en el fuego y una serpiente se le pegó y le metió el veneno y no se enfermó? Dice que están esperando que se hinchara y explotara, ¿no? Y dice que cuando vieron, porque dice, este lo persigue ¿cómo se llama? Lo persigue la muerte. Y cuando vieron que no se murió, sino que tiró a la serpiente en el fuego, prácticamente no le sucedió nada. La Biblia dice, beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos enfermamos? Como le digo, a veces yo no consigo mucho. Yo sé que hay enfermedades que vienen por juicios. Hay enfermedades que vienen por juicios, por pecados, etcétera. Y como digo, a veces uno va mucho al médico. Y yo les digo esto porque también mi hermano pasó por lo mismo. Mi hermano tiene dos enfermedades prácticamente, o no sé si la tiene o la tenía. Una es en las rodillas y otra son en las manos. Y yo hablé con él la semana, creo que fue el sábado, y me recuerdo que hablaba, le dije, mira cómo seguí de tus brazos, porque él le daba esa cuestión que llaman el túnel carpiano. Y me dijo, mira, me dice él, cada vez que yo me pongo a jugar o quiero jugar algo, me comienzan a doler. Pero para trabajo no. Entonces, ¿qué me dice a mí? ¿Por qué le vino el juicio a mi hermano? Por ponerse a jugar videojuegos. Y la única manera que Dios podía hacer para que él no jugara, enfermarle sus brazos, ¿no?
Y yo me recuerdo, inclusive, esa vez que veníamos con mi hermano y él me venía contando, eso fue hace años, porque él ya lleva tiempo con esa enfermedad de las rodillas. Mi hermano me dijo, mira, yo le oré a Dios, porque en ese momento él estaba más metido en la iglesia, y me decía, mira, yo le decía a Dios de que, ¿por qué mis manos? ¿Por qué no mis pies? ¿Va? O sea, porque él quería usar sus manos. Me decía, ¿por qué mis manos y por qué no mis pies? Y dice que él, de que al día o a los 2 días, se le comenzó a encarnar una uña. Entonces dice Dios, él que le oró a Dios y le dijo, mira, Dios, discúlpame, ¿va? Está bien así, le dijo él prácticamente acerca de lo que le estaba pasando con sus brazos. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? Porque Dios le está diciendo, bueno, ¿quieres tus pies? Pues ahí va el juicio. O como digo, son juicios que se mandan por cosas que uno hace o uno dice que uno piensa que no lo está haciendo. ¿Me entiendes? Hay personas que han caído por causa de haber hablado en contra de un ministro, como el pasó del caso de María, que habló en contra de un ministro, como Moisés, y a consecuencia, la misma Biblia dice que Dios la puso con lepra. ¿Y qué fue? Y dice, inclusive dice, ¿acaso no el padre cuando escupe a la esposa, a la hija, por causa de algo que hizo, acaso no estará 7 días o 10 días, creo que, como que en vergüenza, un castigo? Y prácticamente ese fue el tiempo que estuvo María con lepra. Pero está hablando de que Dios mandó un juicio, un castigo, porque no todos los castigos son iguales. Entonces hay enfermedades que vienen a causa de un castigo, de un juicio. Y por supuesto ese juicio va a traer alguna enseñanza. Hay enfermedades que vienen a causa de una restauración en el alma. O sea, Dios puede mandar un castigo al cuerpo o un juicio al cuerpo para que el alma sea rescatada. Por eso dice la Biblia que vino Satanás, ¿cómo se llama? Pablo, y dice, entreguen el cuerpo a Satanás para que el cuerpo sea destruido, pero su alma, su espíritu sea purificado. Pero hubo una destrucción en el cuerpo. Eso es por causa de una enfermedad. ¿Me entiendes? Entonces hay pasajes, ni modo, hay pasajes de la Biblia que dicen no estén de cuestiones, pero como digo, hay un alto grado de porcentaje que es por causa de pecado. Y uno cuando va a orar se puede pasar, inclusive hay juicios a causa de eso. Dependiendo de dónde esté el juicio, o sea, la enfermedad, así es la causa del juicio o lo que se está atacando de parte del enemigo. Porque el enemigo también ataca y ataca a matar, ¿no? El enemigo no ataca solo así. Y hay juicios que vienen. Entonces uno conoce el mundo profético y conoce sobre qué vino la situación, eso va a pasar. Por ejemplo, yo me quebré el brazo a la edad de 8 años, creo, y el brazo derecho lo tengo quebrado y pues prácticamente fue un juicio. Sea que yo crea o no creía en ese tiempo, de alguna manera o fue un juicio o fue un ataque de parte del enemigo, pero Dios lo permitió. Yo tuve quebrado el brazo derecho y también a la edad de 4 años tengo una cortada de mi rodilla del lado izquierdo. Creo que me caí unos vidrios y tengo toda una cortada. Pero como digo, son ataques o es un juicio, pero pasó. Puede ser que el juicio venía para mi padre y a causa del juicio de mi padre me cayó a mí. Porque esa es la situación. Cae un juicio sobre la cobertura, sobre la cabeza y agarra parejo. Como en el caso de Job. Job viene y Job era hombre perfecto. Vino un juicio y se murieron todos los hijos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque había un juicio. Porque Job estaba bien, los que estaban mal eran sus hijos. Entonces hay cosas de que a veces viene el juicio sobre el padre, pero agarra parejo, agarra sobre la casa. Por eso que el papá a veces termina haciendo cosas malas y el hijo tiene enfermedades. Eso también pasó en mi casa. Mi papá tuvo un accidente, no me recuerdo qué pasó y prácticamente estuvieron los dos enfermos. Tanto mi papá como mi hermano estuvieron en cama me recuerdo, él tuvo el accidente, pero mi hermano estaba enfermo de las amígdalas, le quitaron las amígdalas, creo. Entonces pasan circunstancias, ¿no? Hay cosas de que por causa de la cobertura, es decir, el padre puede afectar las cosas que vienen del hijo. El juicio cae sobre la casa, cae general, ¿no? Es como con una bendición. Dios bendice al ministro, automáticamente cae la bendición sobre todas las personas que están bajo ello. Por eso pasa que cuando se maldijo a Adán, todos aquellos que vienen detrás de Adán vienen con maldición. Por eso que cuando uno cree en Jesús, uno se mete bajo la cobertura del postrar Adán, es decir, Jesucristo.
Por consecuencia, recibe todas las bendiciones que recibe la cabeza, que es Jesús. Entonces, por eso pasa, mandan un juicio y el juicio cae parejo. ¿Me entiende? Ah, es que yo no, usted está ahí, o sea, usted está bajo la cobertura, está bajo la cobertura. Por eso cuando un padre es bendecido, por ejemplo, ayer estaba meditando en eso y decía, ok, uno creo que fue la semana pasada, la importancia de las coberturas, porque prácticamente si un padre tiene pobreza, automáticamente el niño nace en pobreza. Quiera o no quiera, está en pobreza. Cuando un padre, por algún motivo, se estableció, tiene una casa estable, etcétera. Si nace un niño, el niño va a tener los beneficios de todo lo que el padre logró. Si hay una persona que es multimillonaria porque logró, se comportó bien, etcétera, y nace un hijo, el niño va a tener todas las capacidades que va a tener eso. Y tanto el papá el que tal vez tiene pobreza, va a meter a su hijo en una escuela con lo que le alcance, o tal vez no lo meta a estudiar, el otro que medio sabe o medio conoce, o medio tiene ingresos, lo va a meter en una escuela, o tal vez lucha por un colegio, y la otra persona que es multimillonaria simple y sencillamente va a buscar o tenerle a un hijo con profesores, tal vez pagados, tutorías especiales para que avance más rápido, o lo mete a un colegio donde haya todo lo necesario a nivel académico, etcétera, como hablan de por ejemplo, hay un colegio que dice que los más caros, donde solo gente millonaria llega, porque tiene la capacidad, pero por causa de qué es la cobertura. ¿Me entiendes? Si el otro que es pobre de algún motivo se ganó la lotería, él se vuelve multimillonario y ¿quién aprovecha eso? Los hijos. Esa es la causa de la cobertura. Entonces hay enfermedades, hay situaciones que vienen a causa de la cobertura. Hay maldiciones que vienen a causa de la cobertura. Hay juicios que vienen a causa de la cobertura. Y también asimismo, la persona que cubre, eh, los hijos, por ejemplo, hay juicios que pueden caer sobre los hijos que pueden llegar a los padres. Igual enfermedades. Pero como le digo, eso ya es otro tema. Pero a lo que voy es esto de las enfermedades por causa de pecados. A veces no es agradable decir eso, en el sentido de que no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque a veces la gente se cree santa, o cree que cómo hacer que Dios me va a regañar, cómo es que Dios me va a castigar, cómo es que Dios esto y esto y lo otro, y un montón de cosas. Pero entendamos de que si logramos entender por qué es el pecado, por qué es la falta, etcétera, vamos a poder orar por eso. De lo contrario, no vamos a poder. Entonces es mejor saberlo, aunque uno entienda que eso, yo les digo eso porque también estuve prácticamente con uñas encarnadas casi por 4 años, ¿no? Y oraba, y oraba, me echaba aceite en las uñas, lo que sea. Pero también entendía que eran juicios, pues, era mi caminar, estaba malo, no estaba bien. Y uno tiene que aceptar, ¿no? Y la enseñanza también aparte de eso. Porque Dios no solo, le mando el juicio y que miren qué hace, sino que lo que Dios necesita es el aprendizaje y la enseñanza sobre qué es. Porque si yo miro mis ataques espirituales, es sencillo. Mi brazo derecho significa mi poder. Mi poder fue dañado desde mi juventud, desde mi edad pequeña. Eso lo puedo ver yo como un ataque, también como un juicio, porque saber para qué está usando mi mano derecha. Como solo me la pasaba jugando maquinitas. Entonces mi poder me lo quitaron, pero ¿quién lo permitió? Yo. Es cierto, era niño, sí, pero me lo quitaron. Mi cobertura no me protegió de alguna manera porque no estaba en Cristo. Entonces, ¿qué? Perdí mi poder en el sentido, en el ámbito espiritual, desde que era pequeño. Y cuando era muy pequeño y me corté la rodilla, ¿a quién me atacaron? A mi oración, ¿no? Mis rodillas. Y así nos podemos ir con cada parte del cuerpo cuando uno es dañado. Por eso dice la Biblia, si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Es mejor que entres sin una mano al reino de los cielos. No, es mejor que entres sin una mano al reino de los cielos que seas echado por la luz al infierno. Entonces son manifestaciones de juicios que vienen, de Dios anunciando las cosas, y es parte de misericordia. Es cierto, cuesta, y es difícil, sí, es difícil aceptar algo como eso, ¿no? Pero se da, uno no aprende. A veces uno aprende nada más hasta que le tocan ciertas cosas, ¿no? O como les digo, el enemigo viene y le pide a Dios, mira, Señor, te pido porque lo enjuicié, ¿no? Está bueno, le dice Dios. Entonces viene en la manifestación y se da. Pero como digo, esto es de examinar, como digo, son pecados, juicios, cualquier cosa puede suceder, pero uno tiene que entender si es pecado. Es bueno conocer que uno pecó, ¿por qué? Porque uno puede pedir misericordia y arrepentimiento porque pecó. Si yo ando defendiendo, no, que no es pecado, que no es pecado,
Entonces, el que va a ocultar su pecado es la persona. Pero primeramente decir delante de Dios, mira, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué es esto? Ayúdame para poder orar, ¿no? Porque yo le puedo decir, mira, es que esto viene por esto, esto y esto y esto y esto. Ya uno puede orar por eso. De lo contrario, si uno niega las cosas, no va a poder orar. ¿Me entienden? Es así de simple. Yo caí 3 veces en la cama el año pasado. 2 veces caí en la cama, como por 3 días. Pero pues por exceso de trabajo. Entonces desde ahí a lo mejor me calmé con el exceso de trabajo. Y estaba llevando yo 3 proyectos al mismo tiempo en la empresa donde está, así esto. Y prácticamente, pues fue un exceso. Prácticamente trabajaba casi todo el día, desde la mañana hasta la noche. Y paré tirado en la cama en puros ataques de liberación y con un espíritu de enfermedad por simple y sencillamente dedicarme a eso. Entonces yo lo que tengo que hacer es ponerme un stop. Ahí está el stop, pa, enfermo, pa, tirado en la cama 3 días sin moverse. Y como uno preocupado, no es que tengo que trabajar si no se atrasa el proyecto, ya 3 días tira uno, ya no, prácticamente no puede avanzar nada. Tiró todo lo que uno no quería que pararlo, tuvo que pararlo uno de emergencia 3 días. Entonces después volví a caer otra vez enfermo y le dije, bueno, ya no, ahorita mejor me voy a calmar, voy a cuidar mi salud y voy a cuidar mis horarios. ¿Pero por qué? Porque son cosas que Dios tiene que usar como con un chicotazo. ¿Verdad? No quieres hacer caso, ahí va tu chicotazo. Pero el chicotazo de Dios no es que él baje con una subara o baje con un sucincho y pam, pam. Ahí, mira, mandale una su enfermedad, hombre. Pum, ahí va. Hay uno tirado y ahí comienza a reflexionar uno sobre todas las cosas. ¿Me entienden? Y es algo difícil porque no me podía ni parar, me dolía el estómago, ni costado podía estar por el gran dolor de estómago, por muchas situaciones. No fue por la comida, fue por cosas espirituales que se manifestaron. Pero uno conoce esas situaciones y uno dice, bueno, mejor me tengo que cuidar espiritualmente y físicamente. ¿Me entiendes? Porque inclusive eso involucra desveladas, etcétera. Entonces Dios permite esas enfermedades o cualquier, pero cuando uno ora, uno pregunta, uno ya sabe por qué vino y ya sabe por qué orar. Como les digo, hay personas que un testimonio han contado de que el niño se enfermó de alguna situación y el ministro iba a orar por él y Dios le dijo, no ores, ¿por qué? Porque ellos se metieron a hechicería, y hicieron esto y lo otro, y yo no lo voy a sanar. ¿Por qué? Como le digo, porque son juicios, ¿no? A mí inclusive por mi hermano no me dejaron orar. Yo le dije a Dios, mira, voy a orar por mi hermano porque se sane, ¿no? No, me dijo él, no lo hagas. Yo te voy a decir cuándo, ¿no? Pues imagínese. Está bien, ¿no? No oré. ¿Por qué? Porque como le digo, uno no conoce los juicios que manda, uno no conoce lo que la persona dice, habla, piensa, o las correcciones, o inclusive pueden ser aguijones para que la persona se comporte, como en el caso de Pablo, ¿no? Que unos dicen que es por enfermedad, otros dicen que fue por pecado, independientemente fue el cuerpo, pero la ventaja de que Dios trae una restauración. Entonces por eso tenemos que orar, pedirle mucho a Dios, y como le digo en este caso, primero ir a abocarse a Dios antes que ir a ¿cómo se llama? A un médico. Porque el médico ahorita, mira, ahorita con todo esto, inclusive del coronavirus, la gente está prácticamente en esta situación, ¿no? Buscando la manera de ver cómo se es sana, inclusive con la esperanza de la vacuna. Todos están esperanzados en la vacuna, pero no se acercan a Cristo. Y no entendemos de que puede venir algo peor después del coronavirus. Estos solo son ensayos prácticamente a veces, ¿no? ¿Me entienden? Sí, bueno, no me voy a meter a hablar de eso, pero son ensayos de situaciones que pasan en el mundo, de que las personas a veces buscan una esperanza y esa esperanza es limitada. Por eso primero tenemos que enfocarnos en Dios, porque inclusive no tenemos que depender de una vacuna. Tenemos que depender de Cristo. Tenemos que primero ir a buscarnos a Cristo. Tenemos que orar primeramente a Cristo. Tenemos que anhelar primeramente a Cristo. Y no necesariamente, porque ahí está la vacuna, me voy a meter el pinchón, ¿va? O sea, no tenemos que hacer eso. Pues es decir, eso que ahorita venga la vacuna y diga, no, es que para prevención vengámonos a inyectar. Primero hay que ir a orar, si Dios quiere que vayamos a inyectarnos. Primero hay que orar, ir a orar. No, es que yo quiero hacer, vaya a orar primero. Enfóquese primeramente en oración, vaya a preguntarse lo correcto, vaya a ver si es dirección, vaya a ver si Dios quiere o no, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es el primero que tenemos que enfocarnos en cualquier sanidad, porque nosotros podemos gastar en un montón de cosas y si a Dios no se le ronca la gana sanarnos, no va a pasar. No va a pasar.
Y ahí es cuando vamos a reconocer, y por eso tenemos que oír acerca de Jesús, porque aquí dice, cuando yo hablar de Jesús, cuando yo hablar de Jesús, dejó de gastar en todo lo demás, dejó de enfocarse en los médicos y se fue ¿con quién? Con Jesucristo. Pero tenía fe, como aquí dice 28, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que saber y oír de Jesús, pues uno tiene que orar y tiene que ir a leer la Biblia para conocer quién es Jesús. Porque a veces cuando dependemos solo de los ministros que vienen y predican, vamos a conocer solo lo que el ministro conoce. Y a veces el ministro puede estar limitado al conocimiento. Eso lo habla la Biblia en Isaías, creo que es capítulo 6, si no estoy mal, cuando habla de Isaías y el rey Usías. Porque Usías, si no estoy mal, significa alabanza, algo así, o fortaleza, no recuerdo. Y cuando muere el rey Usías, Isaías puede ver la verdadera alabanza, el verdadero rey, que es Jehová, cuando estaba con los querubines y serafines, a causa de la muerte de la cobertura. Entonces él logra ver una verdadera alabanza, y eso se da, como le digo, porque a veces el ministro solo logra conocer cierta parte de Dios. Inclusive a veces lo que predica solo predica alguna parte de lo que les he enseñado, pero no lo predica todo. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Por el tipo de conocimiento o relación que se tiene. Cuando uno va y lee, uno puede tener un conocimiento o más grande o diferente o aparte de lo que le están enseñando a la persona. En este caso, por ejemplo, yo tengo un conocimiento de Dios, de las identidades que Él tiene, pero bajo ciertas perspectivas. Pero otra persona puede conocerlo de otra manera diferente. Hay ministros que lo conocen de manera y por eso predican de esa manera. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros vayamos a orar y leer y no estar dependiendo necesariamente de ministros. Los ministros son dejados como tutores. La Biblia dice que cuando cuando la persona, el hijo es pequeño, está por cuidadores y tutores mientras llega el tiempo de su madurez. Igual somos nosotros, pues nosotros estamos cuidados por tutores y cuidadores hasta el tiempo de nuestra madurez, hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero las personas viven siempre niñas, o sea, se mantienen en su niñez. Siempre hay un cuidador y un tutor que está a cargo de ellos, es decir, un ministro, un pastor, etcétera. Y los está cuidando y cuidando y cuidando y cuidando y cuidando y no crecen, no crecen, no crecen. Entonces prácticamente a veces las iglesias son un montón de chirices, un montón de niños, ¿no? Cuidados por un pastor. Siempre va a cuidarlos y va a cuidarlos y es cuidar un montón de niños, ¿no? Entonces tenemos que aprender todos a crecer, porque uno puede ser el del montón de niños que está ahí. Entonces, si uno crece, ya no solo se va a convertir en uno en tutor también, un cuidador, Dios lo va a poner, lo establecer como ministro, un tutor o un cuidador, y uno va a cuidar a los demás y va viendo el crecimiento de las personas y va a poder fortalecerlos de alguna manera, pues, y hacer después conciertos, ¿no? O sea, ministros iguales. Pero mientras tanto, es eso, pero toda la persona tiene que enfocarse en eso, en orar y para conocer, porque Dios le quiere otorgar a alguien en esa intimidad un conocimiento, una relación. Pero a veces todo lo quieren recibir del ministro o de ministros, ¿no? Pero lo importante es leer la Biblia y orar para que Dios revele el conocimiento que Dios quiere dar en ese tiempo, en ese momento, porque pues hagamos de cuenta, puede ser que el ministro se la pasa hablando de Jehová Nisi, es que Jehová Nisi, Jehová Nisi, Jehová Nisi, y Dios lo mandó a predicar de eso. Pero como cada quien es diferente, es cierto, Dios dio la orden para que conocieran a Jehová Nisi como congregación, pero de manera individual, tal vez Dios quiere que conozcan a Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Hitzit Kenu, Jehová Rohi, Jehová Roy, y etcétera, 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 porque hay una relación que cada quien es diferente, cada quien es único. Y también sobre cada situación Dios necesita que se conozca esa identidad. Por ejemplo, la identidad del Olam, la identidad de Jehová Mashá, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ir hablando de eso. Pero el punto es eso, conocer a Dios primero y no enfocarse en las cosas de la carne. En este caso, si sale la vacuna en contra del COVID, orar primeramente a Dios, decirle, mira, necesitas que yo me ponga la vacuna o no. Porque primeramente Él, si Él es nuestro Señor, la Biblia dice que uno le declara como Señor, significa que uno estamos bajo su esclavitud, bajo su señorío. ¿Eso qué significa? Y la preguntaron. El esclavo no hace nada si no le anda preguntando. Pues uno tiene que ir a preguntarle. Inclusive si es un amigo, la identidad de amigo, ¿eh? Uno como un amigo, ¿qué hace con un amigo? Ir a preguntar, ¿no? Vos, mira, fíjate que voy a poner la vacuna, o sea, que puedo ir. ¿Vos qué pensás de eso? Porque hay una amistad, ¿no? Si es un papá,
papá, mire, le quiero venir a pedir un consejo. ¿Usted cree que eso de la vacuna es correcto? Lo que vamos a hacer. Yo le pregunto eso porque usted ya tiene experiencia en la vida, etcétera. Es una paternidad. Entonces, esa es una relación que uno puede tener con Dios y no ir a preguntarle para ver qué hacer con todo. Yo tomé el ejemplo del COVID porque es lo que está ahorita como que propenso a una explicación, pero es esto, pueden pasar muchas cosas, pero primeramente hay que ir a Jesús, por eso hay que huir de Jesús en la oración y en la lectura, más, como les digo, que de un ministro. El ministro está a punto y él está, según lo que a veces Dios le diga que tiene que hablar, pero cada persona conoce su intimidad. Dios conoce su intimidad, Dios conoce el corazón y necesita él tener una impartición en privado, a solas, porque hay muchas cosas que no se van a decir públicas. Y que Dios no va a mandar a alguien para que se lo diga al ministro, porque son diferentes esencias. Hay cosas que sí se va a poder manejar, hay cosas que no. Que es lo como digo, necesitamos entrar en intimidad para conocer y oír quién es Jesús. Para primero enfocarnos en Jesús y no en los medicamentos o demás. Porque inclusive hay ciertos medicamentos que son hechicería, lo habla la Biblia, farmaqueia. En Apocalipsis habla de que por muchas, ¿cómo se llama? Hechicerías, la palabra hechicería significa fármaco, farmaqueia, y conocemos de que son los fármacos, drogas, son los que actualmente están. Inclusive hay estadísticas de que muchas de las muertes a veces son más por las pastillas o medicamentos que se dan que por las mismas enfermedades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque no sea que seamos dominados por hechicerías. Primeramente busquemos al dador de la vida, al sanador, y orarle para saber qué pasó. Como digo, hay enfermedades que no se van a quitar a menos que no busquemos el perdón o preguntarle a Dios por qué pasó. Como digo, puede ser por muchas situaciones, pero es mejor ir primero orar a Dios y preguntarle, mira Señor, ¿por qué tengo esto? Si esto me pasó por tal cosa, te pido perdón y ayúdame a arrepentirme. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. Uno pide perdón, inclusive uno mismo puede echar fuera, si es un demonio, un espíritu, echarlo fuera, como en el caso de la suegra de Pedro, que ella dice que llegó fiebre y Jesús echó fuera el espíritu de fiebre, lo echó fuera. Entonces él dice que se paró y le sirvió. Entonces uno puede echar fuera a un espíritu de enfermedad que puede estar aconteciendo sobre el cuerpo de uno o sobre el hijo de uno. Pero primero es ir a consultar a Dios. Padre, en nombre de Jesús, te pido que me ayudes para saber tal. Y a el Dios o el Espíritu Santo va a dar la dirección propia. Le puede pedir a alguien que ayune, le puede pedir a alguien que ore, que haga vigilia, cualquier cosa le puede pedir, porque pueden ser diferentes manifestaciones de liberación, inclusive el creer, para que uno pueda creer que a través de la sanidad de él uno pueda sanar a alguien. Y eso puede ser una lucha de incredulidad. Eso uno dice, no es que Dios sana, pero la incredulidad a uno no le permite manifestar esa salvación o sanidad. Entonces uno tiene que orar para luchar contra la incredulidad y creer la palabra de verdad para que uno pueda venir y hacer lo que tenga que hacer. De lo contrario, como digo, no se va a poder hacer la sanidad. Entonces, no sé si alguien tiene preguntas o dudas para concluir esto. Para variar yo, sí, hay varias cositas que esta parte de este capítulo 5 es bastante profundo el tema porque, para empezar, yo me hago muchas preguntas. ¿Por qué la mujer se fue a escondidas, casi que a escondidas, a tocar el borde de su manto? O sea, la mujer iba arrastrándose casi, pues. Eh, ¿Por qué no quería ser descubierta? En el caso de Jairo, Jairo se llamaba el que Sí. le fue a pedir por su hija, siendo él uno de los principales de la sinagoga, o no sé si era sumo sacerdote o principal de la sinagoga, no sé, pero siendo uno de los que estaban dentro del grupo que querían deshacerse o matar a Jesús, también le fueron a rogar a él, la gente que se burlaba de él. O sea, hay mucho, cada párrafo, cada versículo, sí encierran, para mí encierra mucho. Como también la parte donde dice, no le dijo a la mujer, se sana, le dijo, se salva.
O sea, una cosa es ser sano y otra cosa es ser salvo, porque la mujer, por lo que veo, sí creyó en él y puso toda su fe en él. Aparte de que la mujer, si lo hizo a escondidas, tengo entendido que en ese tiempo, eh, cuando una mujer andaba con flujo de sangre, entiéndase, en su periodo de menstruación, era alguien impuro, o sea, era una mujer impura que tenía que estar en un lugar específico donde solo las mujeres estaban en su tiempo y, y tenían que guardarse ahí, porque hasta el lugar donde se sentaban era impuro. Pero esta mujer tuvo la fe, le tocó el borde de su manto, fue sana y tuvo miedo de ser descubierta, porque si una persona así andaba entre otras personas, eh, la apedreaban. Pero esta mujer, su fe fue más grande que el temor a que la apedrearan para ir a tocar el borde del manto de Jesús, ser sana por su fe y, y, y pues descubrirse delante de todos, porque Jesús, yo creo que Jesús sí sabía quién lo había tocado, pues porque obviamente él iba con el Espíritu Santo y es Jesús, pues es Dios. Eh, y como él le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, le está diciendo tres cosas, que ha sido salva porque creyó en él, que se vaya en paz y ha quedado sana de su azote, o sea, de la enfermedad que ella tenía. Entonces, para entender un poquito más el contexto obviamente, de creer en Dios y que al momento de una enfermedad, que puede ser una enfermedad crónica, una enfermedad leve, sí, ahí sí tenés toda la razón y apoyo todo lo que has dicho de buscar primeramente a Dios y ir con Dios en la intimidad y preguntar y orar por qué la situación y cuál sería la solución. Y si Dios lo puede sanar a uno, lo sana. De hecho, en una ocasión, pues yo iba a un grupo de oración y todo, y yo llegué bajo la lluvia, tenía que caminar como 1 kilómetro para llegar a ese grupo de oración. Llegué bajo la lluvia, llegué enfermo, constipado, con fiebre, me sentía sumamente mal y al llegar ahí, pues una de las personas se acercó y oró por mí. Cuando salí de ahí, salí sin nada, o sea, salí sano. Pero como bien has dicho, es de buscar realmente resumiéndolo así, el reino de Dios y su justicia, y como dice el Señor, todo lo demás vendrá por añadidura, pues, no solo lo económico, sino en todo sentido, bendición, protección, sanidad, salud, eh, hasta la prosperidad, porque Dios no quiere ver a sus hijos que anden mendigando, ¿verdad? Una cosa es vivir de la bendición y otra cosa es vivir ya por fe, porque la fe sin actuar no es fe, o sea, sin hechos no es fe. Porque la fe se va delante de Dios, se ora, se pide, va uno y hace las cosas. Y si es de Dios, las cosas se dan en su momento, pues, porque yo sí lo he hecho así. Y a mí, obviamente, sí me ha funcionado. Un día oré y clamé y me acosté hasta, me dormí llorando, clamándole a Dios. Y le pedí a Dios en esa ocasión por un trabajo y sí, pues Dios me habló y me dijo de que si que ya regresara a X trabajo, fui ahí, le dije al Señor que sí, fui, hablé con quien tenía que hablar y a los 3 días ya estaba trabajando, al tercer día estaba trabajando ahí. Entonces, y a pesar de que era un día de asueto, un día que no había trabajo, yo llegué por fe y ahí estaba esa persona. Entonces, sí, ahí sí tenés eh, toda la razón de que en todos estos casos hay que ir primero delante de Dios, postrarse uno delante de Dios, humillarse uno delante de Dios y preguntarle al Señor qué es lo que está pasando realmente para que nos dé la solución, porque solo Él nos puede dar la solución, ¿verdad? Sí, Dentro de este Marcos 5 del 21 al 43, sí encierra muchas cosas que muchos pasan de largo porque no aprenden a leer entre líneas, pero sí hay muchas cosas y hay varios temas que se pueden desarrollar o varias enseñanzas, mejor dicho, y hasta administraciones que se pueden desarrollar de,
de esta parte de este capítulo, ¿verdad? De la Biblia. Sí, Y bueno, pues ya aporté un poquito ahí, gracias. gracias. Yo creo que lo que usted mencionaba de la sinagoga, que tenemos que no todos los fariseos estaban en contra de Jesús, porque cuando la Biblia dice que Jesús predicaba en las sinagogas, significaba que prácticamente le daban el púlpito, por así decirlo, para que lo hiciera. Es decir, no todos los fariseos estaban en contra. Unos fariseos se convirtieron, muchos de ellos, pero había un grupo que era como que más fuerte, que ellos sí no querían, pero no todos. Eh, igual como creo que usted mencionó lo de la mujer del flujo, como usted comentaba, por el flujo que ellas tenían, pues tal vez por eso escondidas, porque sabía que no se iba a dejar tocar por el flujo de sangre y lo podía contaminar. Entonces sí, eh, como le digo, hay muchas cosas que encerrar o que hablar, ¿va? Pero que a veces solo se tocan porque por lo mismo de que cuando lo traemos a la enseñanza de la vida diaria, es de que, o lo que mi papá me decía mi papá, la obligación del padre es darle de comer al hijo. Y todos los niños le dicen, o las personas le reclaman al papá eso. Pero me decía, pero la obligación del niño es estudiar. El niño únicamente se tiene que concentrar en estudiar y jugar si quiere, y la obligación del papá es dar la comida. Igual es en el Evangelio. A veces las personas asimilan que el ministro lo tiene que dar todo, pero realmente la persona también tiene que ir y dar la pauta porque le abrieron la puerta, ¿va? Con un versículo que una vez uno conozca, con una palabra que alguien diga, Dios uno ya puede tomarla ir a ver lo que Dios quiere, porque al ministro se lo pueden dar a una estatura bien alta, y el ministro se lo traslada, pero ya la persona cuando recibe esa enseñanza la va a ir a buscar, y va a ir a aprender de esa enseñanza a su nivel, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, acabo de escuchar una prédica de Norman Parrish el sábado, no sé, el domingo, oí una de él, y hablaba de varias cosas, por ejemplo, el misterio apostólico, hablaba del otro, creo que habló de la intercesión, ¿no? Pero él se fue hasta Júpiter, ¿no? Pero yo, la base, y bueno, está esta base, ahora cómo lo aplico yo a mi rango, hasta donde yo logro alcanzar. Y así lo baja uno. Yo no quisiera que él ya está muerto, ¿ves? Hay que aquí que lo busque y que me enseñe todo. No, no se va a poder. Igual pasa con la lectura que usted dice entre líneas. Prácticamente la lectura entre líneas no es más que yo, por lo que veo, de que no es que no lean entre líneas, es que no leen. Simple, y como le digo, son prácticas y tampoco a veces Dios le puede dar la revelación de eso porque no tienen la escritura para soportar. Entonces por eso es importante siempre leer el primer punto. Segundo, pues de que ya Dios se va a encargar de dar toda la enseñanza en revelación porque toda la Biblia es muy abundante, pero sí hay puntos clave que Dios quiere tratar sobre cada persona y poder mover, motivar cada uno. Porque igual cuando yo hablo, pues lo que a veces voy aprendiendo lo que voy diciendo, que digo, sí, como a veces yo oro y le digo así, mira tal cosa, y de repente yo lo mismo lo digo, ya sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Y es algo que todavía ya sabía, pero se me ha olvidado. Pero la primera pauta sobre todo es leer. Leer, 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 leer. Y ahí Dios va a dar todo, como digo, pero también cada persona como es, o como digo, hay personas que ejercitan más ciertos aspectos y otros no. Por ejemplo, yo ejercito más la lectura y el meditar, pero no ejercito tanto el estudiar, por ejemplo. Y hay personas que ejercitan mucho el estudiar y tal vez el leer, pero no el meditar. Entonces es una compaginación entre todo, de que todos podamos llegar a una madurez en todos aspectos, porque tal vez yo soy un poco débil para el estudio de la palabra, pero, por ejemplo, yo tal vez me puedo sentar 1, 2 horas, 3 horas leyendo, pero no 1 o 2 horas estudiando. Tal vez a lo llevo, tal vez llevo media hora a estudiar y ahí como que me aburro y me voy a hacer otra cosa. Pero hay personas que tienen bien ejercitado eso de se sientan y leen, quieren ver todo, buscan toda la explicación y todo. Pero como digo, son formaciones que cada quien tenemos que acoplarnos y aprender los unos a los otros. Pues la Biblia edificado los unos a los otros para tener esa formación y explicarle, porque hay personas que uno asume que ellos saben lo que uno sabe.
y puede para uno ser simple y sencillamente lo más fácil del mundo, pero para ellos no. Por ejemplo, hay personas que yo conozco que pum, se ponen de rodillas y ya oran 5 horas, y yo oran 10 minutos y me quedo dormido, pero porque ya tienen una formación y para ellos es súper fácil, ¿no? Y tal vez oran y uno dice que tanto oran, ¿no? Pero uno no. Uno a veces ni ya los 10, 15 minutos no sabe ni qué orar, ¿no? Y alguien dirá, ¿y si usted cómo no sabe qué orar, no? Pero es porque hay formaciones que son, ya las tienen específicas las personas, ya las tienen formadas y a veces no las comparten porque piensan que todo el mundo las sabe. Entonces ahí es donde cada uno se compagina, ¿no? Uno no sabe ciertas cosas. Por ejemplo, alguien es hábil para interceder, pues este ministro de Norman Page decía que Dios le había dado un ministerio de intercesión. Y él dijo, mire, pero si yo nunca fui buen orador, la parte más débil de mi ministerio ha sido la oración, decía él. Y Dios viene y ahora me dice a mí que me va a dar un ministerio de intercesión y yo como le hago ahora, casi ni oro. Eso fue lo que él dijo, pues, pero es un ministro ya de otro calibre. Pero igual a ese nivel, cuando él cuenta ese testimonio, a ese nivel fue el nivel de, de intercesión que le pusieron. ¿Entienden? O sea, son niveles de intercesión. Por ejemplo, la intercesión de Jesús. La intercesión de Jesús no fue necesariamente ponerse a orar. La intercesión de Jesús fue ser crucificado. O sea, el nivel de intercesión fue diferente, ¿no? Uno dice, no es que me voy a poner a orar por los demás. Pero el nivel de intercesión de Jesús fue prácticamente, mira, tu juicio caiga sobre mí. Ese fue el nivel de intercesión de Dios, de Jesús. No fue de, Señor, oro por aquel, sino, Señor, vas a mandar tu juicio a aquel, mejor mandarlo conmigo. Yo aquí intercedo por todos a través del juicio sobre mí. Entonces viene Dios prácticamente e intercede al sentido de que todo el juicio y todo el pecado caiga sobre él. Es decir, el nivel de intercesión fue mucho más grande de Jesús que el de uno. Pero como digo, son medidas, son guianzas, escrituras, hay mucha revelación, claro, pero lo mejor es ir a orar y a leer para que uno reciba y pueda transmitir. Como que esto, como digo, esto es muy grande, ¿va? La mies es mucha, los obreros pocos. Entonces tenemos que orar para obreros para la mies, para que se preparen y para que puedan transmitirla. Porque lo mejor es prácticamente, mire, hasta donde yo conozco, el mejor sistema de enseñanza es que tenga esté pegado uno con la persona. Es el mejor sistema de enseñanza. No, no prácticamente como que clases magistrales que hacen normalmente de estar sentado o 1 hora, 2 horas. ¿Por qué? Porque hay mucho que ver. Entonces eso es difícil porque por muchas cosas, ¿no? Por eso que Jesús o el discipulado de enseñanza antiguo era estar pegados al rabí. Se le pegaban al rabí y aprendían todo lo del rabí. Igual con Jesús se le pegaba a Jesús y aprendían todo de Jesús, porque Jesús lo llamó y ahí iban ida y venida. El mejor sistema de educación es ese. Pero por eso mismo Jesús sabía y por eso mismo dio al Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Dios sabía que no, Jesús, por ejemplo, si uno hubiera estado en el tiempo ahorita Jesús y nos quisiera enseñar a cada uno, no podría. O que se le pega a otro que está por allá y Jesús va a tratar de enseñarles a todos y el otro se le pega y tiene un grupito cercano y no tiene es Dios sí, pero no tendría la capacidad de hablarle al número 1 millón, ¿va? ¿Y cómo le hablo para hablar al número 1 millón si está hasta allá? Por eso mismo dio la ventaja del Espíritu Santo. Esa es la gran hermosura y santidad de la enseñanza a través del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo está todo tiempo con uno y le comienza a hablar y explicar el misterio según estatura. Esa es la gran ventaja del Espíritu Santo. Por eso estar bien pegado al Espíritu Santo y pedirle, Señor Espíritu Santo, háblame, 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 háblame. Y él, como le digo, ni uno se le puede desprender, aunque uno huyera y se fuera a salir corriendo, ¿no? Entonces es mejor porque es el mejor sistema de enseñanza, es 24/7, y por eso nos dejó Dios Padre el Espíritu Santo para eso, para estar 24/7. Los ministros no se puede, no, están pegados y ellos pueden dar, pero solo lo que, hasta donde prácticamente, hasta donde está, Iván. A veces, como digo, inclusive 1 hora no alcanza para ir así al pie, al pie, al pie, al pie. Entonces uno tiene que dar a veces puntos base, ¿no? O Dios le dice puntos base, ¿no? Uno quisiera extenderse, pero no se puede. Entonces oramos, si quieren, para cerrar esto, para que Dios nos ayude y nos corrija. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por tu enseñanza, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Ayúdanos a ser corregidos, sostenidos y fortalecidos en ti. Ayúdanos a ser sometidos a tus pies, a tu bondad y tu verdad. Ayúdanos para consagrarnos delante de tu presencia y tu verdad. Y ayúdanos para que tú seas nuestra paz y nuestra fortaleza y benignidad. Gracias te damos por toda esta enseñanza, gracias te damos por
los puntos dados, ayúdanos a enfocarnos en ti, a amarte a ti, a fortalecernos en ti, a orarte en espíritu y verdad y a ser sujetos a tu piedad y a tu fidelidad. Gracias te damos por todo el amor, por toda esta paz, por toda esta misericordia y verdad, y ayúdanos para ser fieles a tu nombre y esperar en tu salvación y tu integridad en Cristo Jesús. Te agradecemos, Padre mío, eterno mío, socorro mío y fortaleza mía. Cerramos este tiempo y ayúdanos para consagrarnos para ti en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, primeramente, Dios, nos vemos a la noche. Muy bien. Y con la esperanza de que Dios nos guíe y nos fortalezca. En nombre de Jesús, Dios los bendiga a todos. Nos fortalecemos. Feliz día, Feliz- bendiciones.